En esta audición que empieza en estos mismos momentos, amigos, y a las cuales les quiero hablar de algunas pequeñas país. Desde ya que estoy asombrado, pero muy asombrado, y también con bronca y con tristeza, los conspiradores golpistas se han puesto de acuerdo para combatir a Macri y querer derrocarlo. Parece mentira que sigan esas cosas. Los dos presidentes constitucionales en los años 60, los dos buenísimas personas, serios, decentes, diría yo, buenas intenciones de sobra, buenos proyectos también, y una vez que llegó una democracia seria después de muchos años de desfile de dictadorzuelos y desfile de gobiernos de facto y de gobiernos populistas. Pero los militares anarquistas, para decirlo con un término suave, pero yo diría golpistas absolutamente delincuentes, derrocaron a Arturo Frondizi y a Arturo Illia en la misma década. Y el país pasó a ser un pario internacional. Nadie veía bien a la Argentina, donde a los pacíficos y excelentes demócratas que había elegido el pueblo, los militares lo derrocaron. Y a esos militares nunca se les hizo juicio, no se los persiguió, se cayó la boca. Los dos presidentes inclusive eran muy contemplativos y partidarios siempre de la paz, cosa que no lo eran estos militares, que nunca dejo de recordarlos con mucha bronca, yo personalmente, porque lo viví. Esta mi relación generacional con ellos, yo era muy joven, pero participaba del gobierno de Arturo Frondizi, así como también como abogado de YPF después participé del gobierno de Illia. Entonces con los dos yo estuve de acuerdo. Ahora, en el caso del gobierno de Frondizi, no puedo olvidarme que este mismo día que salíamos los jóvenes estudiantes de aquella época a la Plaza de Mayo a protestar a estos canallas que estaban derrocando a un gobernante tan serio, tan encantador y tan profundo como era Arturo Frondizi, incluso en el caso mío, muy amigo personal, recibí en la Plaza de Mayo cuando gritábamos solamente las frases militares al cuartel, gritábamos en la Plaza de Mayo nosotros la misma mañana del golpe maldito y recibí un culatazo en la cabeza que me desmayó. Y por suerte que uno de los chicos que nos acompañaba tenía el padre que era dueño o codirector de una clínica cercana, donde me llevaron inmediatamente y pude salir del trance. Así que terminando esto, cuando veo el otro día, hace pocos días, jóvenes con uniformes de fajina comprados al efecto, con una cachiporra enorme en las manos y una inscripción que decía algo así como decía Resistencia Popular, y que eran dueños de la calle y se erigieron en policías de la calle, y la Policía Federal tenía que cuidarlos, parecía que a ellos. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué significa esto? Conspirando contra Macri a 6 meses de la presidencia de Macri. Cuando yo recuerdo aquellos dos acontecimientos, y oh casualidad, Arturo Frondizi y Arturo Illia eran hijos de un matrimonio inmigrante italiano, y el padre de Macri también es un inmigrante italiano, y este flaquito como los otros dos presidentes de los años 60. Qué recuerdo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas horribles ocurrieron después del derrocamiento de estos dos personajes? Hemos pasado medio siglo de zozobras después de los años 60, y aquí por algo está al lado mío Elena Valero Narváez, que se sale de la vaina de empezar ella a acompañarme en este fenómeno para que esto no se transforme en un monólogo mío. Elena, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Les mando un saludo, bueno, primero a todos los oyentes y también a nuestros compañeros que han tenido que faltar, y la verdad que se los extraña. Extraño el cafecito inclusive, ¿no? De Marta, que también a esta hora. Pero vos estabas hablando de la responsabilidad que habían tenido los militares en los golpes de Estado en la Argentina.
Argentina, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos que la sociedad tuvo muchísimo que ver también, y que no hubiera un sistema de partidos fuerte como para que pudiera rechazar un golpe de Estado. La sociedad misma llamó a los militares de alguna manera, porque eran la única manera de imponer un orden en la sociedad. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente los golpes lo hicieron los militares, sino también la sociedad, unidos a la sociedad que pedía los golpes de Estado. Y eso está pasando ahora en la Argentina con respecto a lo que estamos viendo hoy en la calle, Ernesto. A mí me impresiona el papel que están teniendo los sindicatos en la Argentina, un papel que le está sacando el lugar al partido político. No hay un sistema de partido fuerte, consolidado. Fíjate vos la diferencia que hay ahora entre los sindicatos de formación, cuando se formaron los sindicatos, que era el papel de los sindicatos, que era educar a los trabajadores a través del sindicato, pelear por mejores condiciones de vida, pero no era el papel que tienen ahora, que es alcanzar el poder y además llenarse los bolsillos, porque es increíble si vos ves líderes sindicales que hace años que están incrustados dentro del liderazgo sindical y que están realmente haciendo pactos con los gobiernos, en vez de preocuparse realmente por que la sociedad viva mejor, porque los trabajadores se eduquen. Acordate vos lo que eran los sindicalistas de antaño, leían literatura, leían a Alberdi, leían a Solá, les importaba la cultura, y que también que pasara a los sindicalistas. A Solá el francés, a Solá francés. No a Felipe Solá. No, por favor, no digas eso. No es para despreciar a Felipe Solá. Pero bueno, estamos viendo ahora en la calle, yo veía por televisión la gente que no puede viajar, que se siente mal, en las calles que están abarrotadas de como vos decís, de piqueteros, de gente enmascarada, que no pueden ir, la gente que quiere ir a su trabajo. Se perdió algo que también tenían los sindicatos y luchaban los sindicatos de antes, que era por la ética del trabajo. No existe una ética del trabajo. Exactamente, mira, y te voy a dar algunas posibilidades de remedio, siempre acudiendo a la historia, que a mí vos sabés que eso me apasiona mucho, ¿verdad? En cuanto a lo que está haciendo Moyano, que es una conspiración, y lo que están haciendo los controladores aéreos, que es otra conspiración contra Macri, diríamos que podemos encontrar la base donde todo gremialista, cuando se lo anuncian como amenaza, tiembla. Es lo único que les da miedo. A ver, ¿qué me decís? El miedo es decirles que se va a buscar por vía judicial que le quiten la personería gremial, porque están abusando de su poder los señores estos, porque se están conspirando y lo hacen deliberadamente, porque una señora multimillonaria que reside en Río Gallegos, en el Calafate, si querés más datos, está instrumentando todo lo posible para que derroquen a Macri, y que lo derroquen armándole tal desbarajuste del país, donde el país no pueda la gente caminar por las calles, los aeropuertos trasladar sus aviones, una cantidad de fenómenos especiales, los problemas económicos agravarlos mucho más, ver si pueden hacer lo que le hicieron a De la Rúa con los supermercados saqueados por reyertas en la calle, de gente que no le va a dar bola a esta señora candidata a las cárceles, y en buena hora, porque sus delitos están comprobados, y si ella quiere ser jefa de una oposición conspirativa, no queremos a nadie que conspire, queremos que el gobierno de Macri pueda seguir con su programa, que para algo lo votó la gente, y que no vengan acá a decir que fue por poco. Acabamos de ver en la historia reciente el ejemplo de la elección de Perú. En Perú, Kuczynski acaba de ganar en la elección a la señora Keiko Fujimori por un 0,25% de diferencia de votos. La señora Keiko Fujimori ya aceptó su derrota y no objetó nada, y al contrario, hoy una frase de ella está en el diario La Nación como una frase de ejemplo de todo.
ella dijo, la señora Keiko Fujimori, seremos una oposición responsable que pensará siempre en el futuro de nuestro país. ¿Qué tal la frase de esta señora? Pero, mirá, miren ustedes si es lo mismo que cuando Scioli se presenta diciendo, no, es muy escaso el porcentaje y qué sé yo, como si esa primera mitad, aún con la diferencia de un voto, es mayoría cuando el balotaje lleva a ese extremo tan grande de que se divide el país en dos pedazos y se vota de esa forma. Un solo voto ya define. Total, pero además, Ernesto, justamente estaba pensando en algo que dijiste vos, que subió, por supuesto, Macri por los votos de la ciudadanía, también lo hizo Cristina Kirchner, pero acá hay algo mucho más importante, que además de subir por los votos de la ciudadanía, está deshaciendo lo que ha hecho Cristina, que había terminado con el federalismo, con la democracia, el no respeto de la Constitución, o sea, por la decencia, por la decencia. Entonces tiene que comenzar a arreglar la justicia. La seguridad es un desastre, hay zonas liberadas, no solamente en la capital, no es una justicia, no es una seguridad que se basa en el federalismo, todo funciona mal. La policía no cumple con su deber porque tiene que también limpiarse internamente, tiene que hacer tantas cosas este gobierno para llegar a cumplir con lo que dice la Constitución, que en eso tiene que tener apoyo de la oposición. No es lo mismo en Perú, que ha tenido gobiernos que se han respetado mutuamente, que han respetado a los líderes de los partidos. Las campañas se matan, pero después han visto como en Chile, que a medida que va progresando el país, todos apoyan para que sigan las cosas como estaban o mejoren, pero acá no, acá tenemos un Macri que tiene que empezar casi de cero, porque después de 12 años han destruido al país. Yo creo que el error de Macri ha sido no desde el principio no decir cómo encontró la Argentina. Él que creía que con el optimismo iba a ir mejor, pero realmente no sabemos los argentinos las cosas que han encontrado, no solamente en la justicia, en el tema de seguridad, en todos los temas, en el Congreso. El Congreso tiene que ayudar también, todas las instituciones democráticas tienen que ayudar a este gobierno por lo menos durante unos meses, durante un año, hasta que se consolide lo que manda la Constitución. Te tengo que interrumpir un segundo, sí, porque en este momento estoy viendo en la televisión, en nuestra pantalla, que está ocurriendo algo con los teléfonos. Dicen que me están reprochando que yo no he denunciado los teléfonos para que la gente nos hable. Sí, efectivamente, el teléfono que estamos nosotros es 4136-1000, ya saben. Lo repito, sí, dale. 4136-1000. A ver si llaman y vamos a anunciar a nuestro invitado que acaba de llegar, que es nada más y nada menos que Álvaro Luis Alzogaray, el presidente de la UCD, del partido que hace 2 años ha salido otra vez a la palestra. A quien hemos invitado y tenemos su grata presencia, que nos hace acordar de su excelso padre, don Álvaro Carlos Alzogaray, fundador de ese partido que ahora sigue al frente, el hijo que está aquí con nosotros hoy, y que Elena Valerón Narváez también ahí tiene alguna actividad muy constante e importante. Y no vamos a introducir en lo que estamos hablando, porque si Álvaro es un economista, de esto podemos seguir con él lo mismo, tenerlo como opinólogo nuestro hasta que nos ocupemos de su gran métier, que es la economía. Pero por ahora decirles que Silvio ya no está enojado, se enojó con Macri. Parece que no le gustó alguna cosa, pero por esa razón no hay combustibles en las estaciones de servicio. Quiere decir que esto va a terminar, como siempre, buscando la parálisis de los autos y de los ómnibus y de todo eso por la falta de combustible, parálisis de los aviones por los controladores. Le iba a decir a Elena que vamos a los hitos históricos que nos han demostrado cómo se resolvieron estas cosas. A ver, contame. Ronald Reagan, cuando era presidente de los Estados Unidos, todavía estaba fogueándose, estaba lejos de su reelección todavía, le pasó lo mismo. Los controladores no querían actuar ni hacer su tarea con miras a paralizarle los vuelos, nada menos que a la primer gran nación del mundo, los Estados Unidos, que no es lo mismo que acá. Era grave. Él
negociaba al principio, después imperaba, mandaba y no le hacían caso, pero no le torcieron el brazo. ¿Qué hizo Ronald Reagan para lograr bajarles el copete a estos conspiradores de los controladores de los aeropuertos? Directamente los rajó. ¿Cómo? ¿Y eso cómo se puede hacer? ¿Y cómo semejante servicio tan especialmente técnico como es eso, con quién lo reemplaza? Ah, muy sencillo, llamó a toda la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y le dice: háganse cargo de este laburo. Chao, se terminó todo. Creo que ni siquiera hubo necesidad de rajar a la época, después, como hacen los norteamericanos, se arreglaron. Bueno, muy bien, que sepa Macri que siempre hay soluciones para estas cosas, que no se deje torcer el brazo y que actúe, que actúe. Yo sé que esto no es fácil, y menos en este momento, pero con los gremialistas hay algo que también los asusta, y eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta, y yo como abogado quiero ponerlo presente, que eso sí se puede hacer, y es lo que le hace temblar a cualquier gremialista. ¿Y con qué? ¿Cuál es la solución? Y amenazarlos directamente con lo que más nos aterroriza, que es quitarle la personería gremial. La ley de asociaciones profesionales estableció el sistema por el cual todo sindicato al cual se le reconoce la personería gremial tiene una facultad muy importante en el ambiente institucional de un país, de cualquier sociedad nacional. ¿Y cuál es eso? Y es encabezar las tratativas de las convenciones colectivas de trabajo, nada menos, y representar a todo su grupo gremial ante el Ministerio de Trabajo para que se realicen las convenciones colectivas de una manera o de otra. Es muy importante eso. Pero ¿qué les pasa a los gremialistas cuando le hablan? Y saben que si se les retira la personería gremial, ellos pierden todo su poder. Y el poder de un sindicato o de un sindicalista, ya sabemos que para ellos es de vida o muerte, porque si pierden el poder, pierden también hasta su propio sustento, y lamentablemente serán muy buenos trabajadores, pero acaban de tener que trabajar en serio después de eso en algo totalmente distinto, como el trabajo gremial. Yo sé que es serio, pero vayamos por parte y vemos cómo son estas cosas acá. Bueno, y además que también los sindicalistas que usan la extorsión de paralizar, como es en este caso, tenemos que tratarlo de otra manera distinta, porque ellos no están ahí para extorsionar, están para representar a sus agremiados, y desde ahí para determinadas funciones que están todas establecidas en la ley. Así que controladores de los aeropuertos, tengan en cuenta que si mañana Macri tiene ganas de que ustedes se vayan, puede hacerlo porque los reemplaza con la Fuerza Aérea. Ya lo hizo un presidente exitoso de los Estados Unidos, ¿por qué no va a poder ser así? Y a Macri le dejamos como esta idea para que los amigos de él que nos estén escuchando se lo digan: mira, no te olvides que tenés este resorte, hay que usarlo. La señora Keiko Fujimori nos ha dado una idea de cómo, perdiendo la elección y reconociendo el rival, que por un 4% del electorado, es decir, una cantidad de votitos infinitamente pequeña, la diferencia es distinta a la reacción que tuvo Daniel Scioli cuando no le querían reconocer a Macri, porque había sacado una diferencia. Ojo, en el caso de Macri es más fácil todavía, porque Macri estuvo también arriba del 50 y Scioli estuvo abajo del 50, así que ahí, aunque sea un voto entre el 50 y el 49, ya sabemos que siempre ganó por esa escasa diferencia. También quiero recordar, ya que me acordaba del doctor Illa, que le reprocharon que había ganado la presidencia con el 22%, 22,5%. Sí, eso fue la votación general, pero se olvidan los que achacaban eso a Illa, que su representatividad no estaba en esa primera elección del 22%, estaba en el colegio de electores, el colegio electoral que había en aquel entonces,
que ahí el doctor Ilia sacó, pero creo que hasta el 85-90% de los votos de las provincias, que en otra época las provincias eran por medio del colegio electoral la que decidía definitivamente una elección, de manera que también Ilia no se le puede decir que ese 22% era su mala representatividad. La representatividad de ellos era la del colegio electoral. También de eso dejamos ahora que hay tanta conspiración y quieren presentar a la nación como trastabillante el gobierno que asumió hace pocos meses atrás todavía. Así que las conspiraciones, ya sabemos cómo. Después también hay otra cuestión moral, y que lo decía José de San Martín, que le gustaba pronunciar una frase que viene al caso traerla acá. Por cada miles que chillan, decía San Martín, hay millones que callan. Este razonamiento alguien lo puede objetar, alguien puede decir que no es cierto esto, y es verdad. Y cuando Macri acaba de decir hace unos días atrás que no tengan miedo, que es una minoría la que quieren paralizar el tránsito de la ciudad, los aeropuertos, y transformar el país en un caos, es una minoría. Y ya se sabe que cada vez son menos. Además que tal minoría son que ya vimos que en la provincia de Buenos Aires acaba la gobernadora Vidal de obtener un triunfo muy grande entre los legisladores del peronismo e inclusive los legisladores del kirchnerismo también, porque todo el grupo de Randazzo y el grupo de Amal Medina se han pronunciado en apoyar a la gobernadora en grandes, importantísimos asuntos que han estado en la legislatura provincial y otros de futuro, y ya también están haciendo alianzas, de manera que Cristina, la conspiradora Cristina, la que quiere hacer la guerra a Macri y no una oposición seria y constructiva, esta señora cada día que pasa la vemos más desguarnecida de representación por lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Elena, que me miras con una cara de ansiedad. Al contrario, te estaba escuchando, pero muy bien y con mucho interés. También está haciendo Macri ahora una cosa tan importante, justo que hablas vos de la expresidenta de la República, que hablamos la limpieza que tiene que hacer con el tema de corrupción. Fíjate vos que la corrupción se origina en el poder, o sea que tiene que ver con la normatividad. Y donde hay normatividad, por supuesto, puede haber corrupción si es un régimen autoritario, como fue el de estos 12 años que se le decía democracia, pero que realmente se terminó con los resortes democráticos. Ahora también, eso está haciendo lo Macri, está tratando de que no se pase por encima de las normas. Y eso tiene que hacerlo, como decíamos recién al principio, con respecto a los sindicatos, a los piqueteros. No pueden saltar por encima de la norma, tiene que cumplir las normas y tienen que hacerse cumplir. Entonces, esto es un trabajo que tiene que hacerse con mucho sacrificio. Pero ¿qué me decís? ¿Qué me decís vos si no le preguntamos algo acá al invitado de hoy? Sí, pero Álvaro, ¿cómo estás? Estamos encantados de recibirte. Para los oyentes hoy es una novedad tu presencia, no la habíamos anunciado nunca, y nos vino muy bien cuando la idea nos la da Elena, frente a los ausentismos que tenemos por el clima, los días que pasan, porque todos están hoy vencidos por el invierno, sí, mis colaboradores que están en estos lugares, así que tu presencia ha sido un poco intempestiva, así que te agradecemos mucho haber venido avisándote tan tarde como lo hicimos. Yo te iba a preguntar algo relativo a tu experiencia y a tu experiencia familiar. Cuando el doctor Frondizi tenía una situación bastante parecida a la del momento que estamos viviendo, él quería efectuar otro cambio, que era el cambio financiero del país, que se le podía disparar una inflación y se le podía realmente perjudicar su tarea de grandes inversiones que estaba haciendo, como los desea Macri, recibir los dineros maravillosos por un lado de las inversiones, por otro lado de entrar en el mundo y tener crédito internacional a tasas bajas, y también por otro lado digamos, la inserción en el mundo, que es tan importante. Y
yo recuerdo eso porque estaba muy cerca de Frondizi, vos lo sabes eso también, la aparición de tu padre en el gabinete de Frondizi como ministro de Economía y de Trabajo en aquella oportunidad histórica. Muy bien, Macri está en una situación ahora muy difícil. ¿Cuál sería tu aporte si estuvieras ahí al lado de él, como estuvo tu padre con Frondizi, en esa hipótesis, si te animás? Sí, como no, ante todo, buenos días, Elena, y buenos días, Ernesto, gracias por la invitación. Me acuerdo que hace unos años también participé de algunas reuniones de radio que ustedes tenían y que fue una etapa muy fructífera, así que gracias por este reencuentro. Bueno, atendiendo a la pregunta, para comparar un poco situaciones, efectivamente Frondizi, en aquella época que venía, digamos, de un pensamiento de izquierda, básicamente, acordémonos en la campaña y toda una serie de cosas, ya el 1 de mayo de 1958 anuncia al país un programa totalmente distinto, orientado hacia la libertad, hacia toda una serie de situaciones de comercio y sobre todo el tema de las inversiones extranjeras. ¿Se acuerdan de Frondizi? Empezó su tarea de gobierno trayendo capitales extranjeros para que lo que en aquel momento era muy importante, que era el autoabastecimiento de petróleo. Esa orientación que dio Frondizi el 1 de mayo del 58 y la posteriormente hizo en diciembre del 58, ya directamente orientando hacia una cuestión de tipo liberal, no dirigista, no estatista, etcétera, hizo que creara confianza muy grande en el país para que empezaran inversiones. Ahora, ¿qué le pasó a Frondizi en ese momento? Él hace un giro copernicano de su posición anterior y el Congreso, que eran radicales en aquel momento, lo tenía totalmente en contra, entre radicales del pueblo y su propio partido, que era el radicalismo intransigente, que no pensaba lo mismo. Y tenía un equipo económico que tampoco pensaba lo mismo. Emilio Donato del Carril y otra gente directamente estaban un poco embretados en decir, ¿cómo vamos a llevar esta política económica adelante si nosotros no pensamos así? Y se empezaron a hacer las cosas mal. ¿Qué pasó? Entonces, en ese periodo entre diciembre del 58 y junio del 59, que es cuando Frondizi llama a mi padre a ocuparse de la conducción económica del país, las cosas se complicaron muchísimo. Había desorden, había inflación, había todo un caos. Y lo que hace Frondizi muy bien es decir, bueno, señores, esta es la política, vamos a llamar a la gente que en el país representa esta política, la gente liberal que representa la economía de mercado, y eso es lo que pasó. Hizo guiso de liebre con liebre, no como quería ser antes, guiso de liebre sin liebre, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, trabajaron durante 2 años, más de 2 años, muy unidos. Frondizi le da a mi padre directamente todo un apoyo político enorme. Mi padre nombra el equipo económico y bueno, esos fueron los años que realmente el país empezó a progresar, vinieron inversiones, se consiguió el autoabastecimiento, vinieron industrias, y la etapa de mi padre en ese momento era básicamente, como ahora, tener que combatir la inflación. Y de vuelta, la inflación provenía de la emisión monetaria y todo esto. Entonces, ¿cuál fue el objetivo que se presentó? Se presentó reducir y eliminar el déficit fiscal. Y es ahí donde se trabajó muy bien esos 2 años, porque se llegó a un presupuesto equilibrado. El tipo de cambio en dólar se mantuvo en 83 pesos por dólar, sin intervención, sin tipo de cambio forzado durante esos 2 años, y milagro, Argentina fue declarada el año 1960 el país que tenía la mejor moneda sana en el mundo. Se llamaba flotación sucia el dólar, ¿no? Que estaba así. Se llamaba, en realidad era un tipo de cambio muy libre, había solamente pequeñas intervenciones que hacía el Banco Central cuando por X razones técnicas no se quería que estuviera vaivenes, pero no estuvo dirigido, no estuvo el precio fijado por esto. Bueno, entonces eso en ese periodo fue realmente un éxito. Vamos a la situación actual. Macri hereda un desastre total del país, institucional y económico. La famosa bomba no llegó a explotar antes que asumiera Macri, que era lo que la gente podía pensar. La discusión si la bomba explotaba antes o después. Y entonces, ¿qué está haciendo Macri en este momento? Está, en primer lugar, tratando de arreglar un poco las cuentas, primero informarse, porque ni siquiera el gobierno pasado le dejó las cuentas en claras. Y después, armar una política para poner orden en la casa y llevar adelante un programa que podamos salir de esta situación. Por ejemplo,
¿Dónde está la bomba? La bomba está pasando ahora con el gas. El señor Kicillof, la señora Cristina, el señor Kirchner nos dejaron sin gas a la República Argentina. Y hoy tenemos que importar todos los combustibles, gas, fueloil, es impresionante. Y hoy mismo, y se está ocurriendo, que ya hay hogares, hay 20.000 hogares en el conurbano, que no tienen electricidad porque no tienen provisión de electricidad que viene del gas. Así es. Y esa es la bomba que está haciendo su aparición. Y es increíble que Argentina, siendo un país gasífero, hoy, por la crisis que nos deja el kirchnerismo, no tengamos luz eléctrica y no tengamos gas y estas cosas. Y bueno, esto es un principio de explosión de bomba. Lamentablemente, el sector energético no se puede soltar la lámpara de Aladín y decir, hágase el gas mañana. Va a requerir inversiones de muy largo plazo para poder seguir con los procesos de exploración, de explotación y de provisión. Bueno, este es un tema que ahí aparece un poco el tema, dejando de lado la crisis internacional que nos dejó a Argentina aislada del mundo. Bueno, ¿qué hace Macri? Macri empieza a ordenar las cuentas y empieza a salvar situaciones que ya estaban a flor de piel, digamos nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que haría yo si pudiera colaborar? Quiero aclarar que estamos colaborando, Ernesto, en algunos temas, a través de nosotros, el partido, y nosotros formamos parte de Cambiemos también. La UCD, ¿no? La UCD nos hemos presentado en la elección, y dentro de la acción que estamos llevando adelante, estamos colaborando con ideas y con propuestas en los distintos campos, en economía, en educación, en salud, en una serie de cosas. No somos co-gobierno, pero sí está apoyando a la acción que el presidente Macri está llevando. Continuamos, amigos, en el aire ya mismo, hoy con la compañía de Elena Valero Narváez y el ingeniero Álvaro Luis Alzogaray. No confundieron, que a él no le molestaría que lo confunda con Álvaro Carlos, que era el padre famoso fundador de la UCD, de la cual él hoy, no por casualidad, es el presidente, sos el presidente del partido, ¿verdad? Sí, pero no por casualidad. No, por eso mismo dije. No por casualidad. Porque un grupo de personas muy compenetrados con la idea de que el país tenga una expresión política liberal en la Argentina, hace 1 año y medio fuimos a la UCD, que era el partido tradicional liberal, a rehabilitarlo políticamente. Y bueno, ahí se armó el grupo y ahí se me eligió presidente de la Unión del Centro Democrático en la capital federal. ¿Y dónde tienen las personerías ya listas? Nosotros tenemos en 5 provincias, en 5 distritos electorales tenemos personería otorgada. Ya son partidos nacionales. Tenemos que hacer la solicitud a la justicia federal con competencia electoral. ¿Cuáles son esos 5? Son la capital federal, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe y la provincia de Corrientes. Son 5 distritos que nos habilita a ser partido nacional, con lo que sería algo importante. En eso estamos estudiando en este momento. Te faltaría Mendoza y tendrías que todos los grandes ya. A partir de ahí, con estos 5 ya el ser partido nacional, después nos ponemos en campaña para, tratar de estar en todo el país, empezando por Mendoza, por supuesto Entre Ríos y otros países, que da la masa crítica de la gente. Sí. Bueno, así que ese es el punto. Bueno, quería terminar un poquito el concepto de tu pregunta anterior. Macri asume el gobierno realmente en una situación media catastrófica, invisible hasta ese momento, porque como decíamos no se había explicitado un poquito las complicaciones y el desastre económico, sobre todo, que nos delega esta señora Cristina, la herencia, la famosa herencia. Macri lo primero que hace es orientar bien sus políticas, pero perfecto. Lo primero que hizo fue justamente, nosotros estábamos asociados a Venezuela, a una cantidad de países ilógicos. Irán de Ahmadinejad, el tema de Irán, un documento que todavía no sabemos de qué se trata. Bueno, lo primero que hace Macri en política internacional es orientar bien al país. ¿Hacia dónde? Y hacia los países lógicos, con los que tenemos que estar más unidos, que tenemos que transar, hacer política comercial, etcétera.
Y bueno, ahí entonces actuamos bien en forma inmediata. Nombra una canciller que es de lujo, evidentemente, que conoce el problema internacional, y con eso solo ya hay expectativa en el mundo hacia dónde se va a orientar el país. Fantástico. Después Macri orienta su acción en recuperar las instituciones. El kirchnerismo nos deja un desastre en materia de instituciones, de no cumplimiento, etcétera. También nos dejó un país que estaba en default y que además no respetaba los fallos internacionales, una cosa impresionante. El famoso holdouts que el señor Griesa había ya establecido con el apoyo de la Corte de que Argentina tenía que pagar. Ella dijo no se va a pagar, y eso qué costo tiene, y que Argentina lo aísla del mundo, porque quién va a prestar dinero o qué inversiones va a venir si un país que no cumple sus compromisos. Lo primero que hace Macri también es eso, arreglar el tema de los holdouts. Y en materia interna, algunas cosas que había que hacer, como por ejemplo reducir retenciones, porque para que el campo, el motor de la economía del país, que hoy efectivamente es el sector agroindustrial, pudiera tener un respiro, estaba totalmente descapitalizado, etcétera. Bueno, hasta ahí fantástico, las primeras cosas. Lo que nosotros vemos, y qué haríamos nosotros, y nosotros pudimos también anticiparle al gobierno, del cual somos aliados en Cambiemos, no co-gobierno como dije, pero somos, es ¿qué tendríamos que hacer o qué habría que hacer ahora más para eso? Estamos notando que está faltando un plan integral en el tema económico. Es decir, aquí está faltando que se explicite una serie de reformas de fondo en la economía argentina. Estoy hablando de la reforma del Estado, estoy hablando de la reforma sindical la reforma laboral que estábamos comentando recién, entre ellos el tema de los sindicatos, que son hoy corporaciones de tipo fascista. No nos olvidemos que Perón trajo este instituto, la famosa copia de la ley Rocco. Claro, exactamente. Y él, como estuvo en Italia, se enamoró de Mussolini y de la Carta del Lavoro, que trae este tema de la personería gremial, que es un instituto de tipo fascista que otorga la representación la monopólica del gremio. Y después todas las canonjías que tiene, cuota sindical, obras sociales, eso le dio poder. Eso es lo que comentaste recién y muy bien. Esa reforma laboral, que incluye la reforma sindical, hay que explicitarla, hay que decirla. Si queremos ser competitivos en el mundo y que incluso la industria pueda empezar a ser competitiva, porque hoy la industria no es competitiva, tendríamos que hacer una reforma arancelaria importante para ir integrando a la industria, no hacerla hoy y bajar de 80% de aranceles a cero, sí hacer un programa de reducción arancelaria. Y por supuesto en la inflación, Ernesto, hay que atacarla en lo que es el fondo de la cuestión, que es eliminar el déficit fiscal. Argentina está emitiendo moneda, y eso sabemos que es causa de la inflación, a pasos agigantados, incluso en este periodo. Ahora se redujo un poco porque el presidente del Banco Central encontró una manera de amortiguar esto a través de la suba de las tasas de interés, que conspira contra la idea de que vengan inversiones, porque en un país que tiene un 35% de tasa de interés no vienen inversiones al país. Eso permite que el dólar no pueda subir. Bueno, eso es un tema técnico, pero falta que los inversores, si de inversiones se trata, vean que hay un rumbo, hay un programa de reformas de fondo. Desde ya otras reformas también son importantes, pero estamos diciendo la más importante de todas, que es apuntar al déficit fiscal. Y en ese campo no se está haciendo todavía las cosas, están bien orientados, pero no se está llevando un programa de fondo. Ese es el punto. Y eso es lo que hay que anunciar, porque si no se anuncia hacia dónde vamos, las inversiones que tanto necesitan en este momento, por ejemplo el sector energético, tenemos que vengan inversiones en el sector energético. Y bueno, mientras haya un país con inflación, mientras no se sepa muy bien claro hacia dónde estamos marchando, y también que se hace con la ganancia, ¿no? Si se puede llevar al exterior. Por ejemplo, exactamente, Elena. Todavía no se han hecho algunas cosas importantes. Hoy un inversor que pone una fábrica acá y gana plata, extranjero, no puede llevar su vivienda al exterior. Obviamente, eso venía de la época de Cristina. Hay que sacarlo, y hay que hacer una cantidad de cosas que impliquen un bloqueo, un freno. Argentina es un país hoy apto para recibir inversiones, es un país fantástico en ese sentido, porque hay muchísimos sectores, como el caso de la energía, la agroindustria, etcétera, que tienen una capacidad de desarrollo y un potencial enorme.
Pero Argentina no es el único país del mundo que recibe inversiones. Entonces, tenemos que aprovechar este momento tan importante de Argentina, que hay tanto para hacer y tanto para invertir, y con eso dar trabajo. Ahí viene el trabajo, con eso dar trabajo, y no con leyes que impidan venir, que impidan despedir esas cosas, sino generar a través de la rueda económica que se pone en marcha el trabajo. Pero eso, para eso hay que crear las condiciones. ¿Qué condiciones? Un país que no vaya a tener inflación, un país que se respete el capital externo como se respeta aquí, que tenga un mismo tratamiento el capital externo, y que la gente tenga una condición de negocio, porque estamos hablando de inversiones a largo plazo. Entonces nadie va a venir a invertir a la Argentina para decir que dentro de 3 meses o sigue habiendo inflación, o cambia las reglas del juego, o sigo sin poder. Es decir, ese es un punto importantísimo. O el gobierno que viene, ¿no? Pues pensemos. O el gobierno que viene, porque estamos hablando de que de aquí a 4 años puede haber un cambio de gobierno que cambie totalmente las cosas. Entonces ahí está el tema. Las reformas tienen que ser tan de fondo que así venga Kirchner de vuelta, no pueda cambiar nada, pues ya está instalado todo un sistema de organización económica y política institucional ya muy firme, como tienen todos los países. Estados Unidos ya lo tiene hace más de 200 y pico de años, y no porque venga Carter o que venga ahora. Perdón, una buena forma son los tratados de libre comercio, porque bueno, y en ese punto, para el futuro. Bueno, ese es otro de los puntos donde orientó bien el presidente nacional. Es decir, está mirando de reojos al Mercosur, no quiere que el Mercosur esté Venezuela, obviamente. El Mercosur ha sido un fracaso, vamos a decir la verdad, un fracaso total. Fue un invento de aquel momento que hicieron Alfonsín y Sarney, creo que era, que estaba pensado bien, pero en definitiva terminó siendo un bloque muy proteccionista, no iba hacia la libertad, nada más que crearon un arancel externo común muy alto, o sea, éramos todos proteccionistas en un bloque, obviamente. Y después había políticas macroeconómicas diferentes. No se puede hacer un bloque si un país tiene alta inflación, otro país tiene menos. Fracaso. La Alianza para el Pacífico es otra cosa. Es otra cosa. Incluso se había olvidado del Brasil independencia, que ahora lo estamos sintiendo como algo feo, porque Brasil se hizo populista y ahí hizo el nosotros también. Exactamente. Está malo. Hay todo un sector industrial que depende de Brasil, como sabemos. Claro, y el Transpacífico es todo lo contrario, porque el Pacífico es toda Asia con nosotros. Es maravilloso. Colombia, Chile. Pero con imitar a Chile, la cantidad de tratados de libre comercio. Bueno, ese es un punto tan importante. Bueno, se puede ir al bloque Asia-Pacífico, que es de libre comercio, y que además, entre los países que lo componen desde ya, y porque ahora incluso Perú, con que viene el nuevo presidente, ni que hablar, que es el presidente de Kuczynski, tipo liberal, que va a darle un poco más de manija a esto. Discúlpame, y además, perdóname que termino esto, que creo que es muy importante que se sepa, que los tratados de libre comercio permiten que desde el exterior se controle, porque ya no es en la Argentina que decís si esto se puede o no se puede, ya hacer el tratado, ya hay un control exterior, o sea que puede perdurar después de este gobierno. La idea es crear reglas de juego que se mantengan después. Tratado de libre comercio se puede hacer simultáneamente, bilaterales, como lo hizo Chile. Claro. Chile está en el Asia-Pacífico, están con 150 países. Álvaro, cuando vos decís, si nos salgamos a un debate sobre el libre comercio, y nos van a apabullar de locuras y de imbecilidades que hace tiempo que lo utilizan retóricamente para mantenerse en el ambiente del nacionalismo y del proteccionismo. Bueno, eso va a ser así. Porque una forma de entrar al libre comercio es por un tratado de libre comercio, y esto ya está hecha, porque está redactado de tal forma el tratado que nosotros por este lado nos metemos ahí tranquilo y ahora somos observadores en principio, pero es un paso un paso para después integrar. Tenemos categoría de observadores, porque nosotros ahí tenemos dos cosas que nos facilitaría este tratado. Uno es ese que dijiste vos, lograr meterse en el libre comercio, aunque sea por esta vía, que no es tampoco una vía ni ilegal ni traviesa, es una vía normal. Eso es muy importante. Y después otra cosa, un gran tabú que tenemos los argentinos y que no lo podemos simular ni atenuar, por lo menos, que es la estupidez más grande que hay. Y esa estupidez es el fenómeno que en el kirchnerismo se complicó muchísimo más por las tontas intervenciones de Cristina en el grupo de los 20 con sus discursos palanganudos y absurdos como ella hizo, donde seguimos manteniendo un extraño odio tan absurdo en nuestro pueblo y un chauvinismo contra Inglaterra, contra los ingleses.
Esto es grave, es mucho más grave de lo que imaginamos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros decimos acá que el acuerdo transpacífico tiene una enseñanza? Y esa enseñanza es que el famoso conflicto bélico, la guerra espantosa de Vietnam, que fue una guerra muy sanguinaria, que el mundo entero tuvo que intervenir ahí, imperialismo contra antiimperialismo, pavadas así, y resulta que esa guerra se terminó, y hoy con este tratado, Estados Unidos y Vietnam son socios. Y nosotros, hay gente que no quiere hacerse socia de Inglaterra, por lo menos para la cooperación, y terminar con el litigio que nos obstruye y nos paraliza el Atlántico Sur, en su navegabilidad, en su explotación, en muchísimos otros aspectos, por el odio contra Inglaterra, que la loca de Cristina, digo, está loca porque lo voy a comprobar enseguida, ¿no? Hay gente que piensa cuando ella dijo, sí, bueno, pero se les aclaró, cuando Cristina dijo, Inglaterra siempre estuvo del lado agresor, porque es imbecilidad más grande para ser dicha por un presidente entre los 20 presidentes de los países más desarrollados, donde Cristina estaba ahí, gracias a que Bill Clinton era amigo de Menem, hizo introducir a la Argentina priorizándola contra España, nada menos cuando España estaba entre los países desarrollados, porque andaba muy bien en esa época, la época de Aznar, por ahí, que lo metieron a la Argentina correspondiendo a España por muchas razones. Y ahora resulta que nos encontramos nosotros acá en una situación de aclararle a nuestra gente la razón histórica. ¿Por qué dijo tal disparate Cristina? Vamos a aclararlo. Inglaterra fue el país que, primero voy a ir al siglo XX, que en el siglo XX estuvo nunca de lado agresor, porque la Primera Guerra Mundial estuvo con Occidente y con Estados Unidos y Francia en la Primera Guerra Mundial en contra del loco loco Kaiser de Alemania, que Guillermo II, que era el tipo que provocó esa Primera Guerra Mundial. Inglaterra estuvo del lado no agresor, porque el agresor fue Alemania. Y después la Segunda Guerra Mundial, la actitud de Inglaterra fue heroica. Fue bombardeada por la aviación de Hitler en Londres y en Coventry, en las dos ciudades tan importantes. Eso sí que no era agresor. Y el papel heroico que jugó cuando por razones de un oportunismo político de determinados sectores norteamericanos querían ser aislacionistas y no querían entrar en la guerra, y Roosevelt se tenía que arreglar para mandar los convoyes llenos de alimentos y armas y toda la ayuda que podía darle a Inglaterra, que era la que estaba en la cabeza, junto con Francia, que fue ocupada por Hitler. Y esto de qué estupidez, dijo, además del lado agresor, un país que le dio dos instituciones jurídicas y humanitarias a toda la humanidad, que fue Inglaterra. ¿Cuáles fueron esas dos? Bueno, dijo, los derechos individuales, que fue el primer grito del siglo XIII, la Carta Magna, 1915, nada menos, a la humanidad. Porque un rey, a los varones lo fueron a ver y le pararon el carro y le sacaron bien por la fuerza a este rey estos derechos individuales que después todas las constituciones del mundo, unos principios extraordinarios que llegaron al pensamiento de Alberti, y Alberti lo metió en las bases, y ahí la Argentina lo metió en su constitución, y gracias a eso tenemos ese artículo 14 maravilloso. Sí, pero no el bis. Pero no el bis, yo no lo cuento el bis. Y por otra parte también le debemos algo más a Inglaterra, que no se olvide. Si la gente no sabe lo que fue la gloriosa Constitución de 1688, vaya sabiendo que la humanidad heredó el principio de que todo monarca absolutista no podía ejercer el absolutismo como gobierno de una república, por lo menos no son monarquía, pero con una constitución que limita el fenómeno del absolutismo en Inglaterra, pero eso ese principio lo institucionalizó en todo el mundo Inglaterra. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ir con estupideces? Bueno, en primer lugar fue Cristina la que habló de esa manera, que sí, ha dicho muchas cosas. Ya vamos a llevar dentro de 15 años
vamos a llevar 2 siglos de conflicto inútil y absurdo en el Atlántico Sur. Nosotros, si no podemos, tenemos paralizado el Atlántico Sur, no tiene navegabilidad, no tiene expansión de sus puertos, carece de muchísimos problemas porque está en litigio. Y una zona de litigio es una zona clausurada prácticamente. Y nosotros tenemos que seguir con eso y no podemos explotar el Atlántico, que es el sector nuestro es gigantesco y maravilloso, y ahora creció con esta última disposición de las Naciones Unidas, con un comité muy idóneo de la Organización de las Naciones Unidas, que nos reconoce a la Argentina una expansión enorme de nuestro mar, no dije mar territorial, de nuestro mar argentino, territorial, jurisdiccional y zona económica mucho mayor tenemos ahora. Exacto. Extraordinario. Acá sigue Ernesto todavía en la Argentina, y eso gran culpa la tiene el señor Kirchner y el kirchnerismo, de que nos volvió a picar el virus del nacionalismo, de todo esto que significa ponerse la escarapela nacional cuando privatizamos YPF, por ejemplo. Nos acordamos que cuando se privatizó YPF, todos los diputados iban con la escarapela. La escarapela no es el YPF, no es aerolínea, no son las empresas estatales que pierden plata. Ese virus que inculcó Perón fuertemente a partir del 46, acuérdense cuando se expropiaban los ferrocarriles, todo el transporte, la energía, bueno, una locura. Y ese nacionalismo que ya parecía que se había ido, viene el señor Kirchner y lo vuelve a meter. Y ese odio también a los países de Occidente. Por ejemplo, con Estados Unidos, ¿qué disparate más grande que hizo Cristina Kirchner que decir que el juez Griesa estaba en complicidad con Obama para perjudicar a la Argentina? Una especie o sea, el presidente de los Estados Unidos, donde sí existe la separación de poderes, se olvida Cristina Kirchner que en los Estados Unidos existe la separación, hay una corte independiente, metió a la corte y a Griesa en complicidad con el presidente para perjudicar. Bueno, obviamente no, pero el virus del nacionalismo sigue fuerte, y el virus de que el Estado tiene que solucionar los problemas a la gente en forma permanente. O sea, volvemos al Estado paternalista para que me solucione tal problema, y lo que hay que hacer es totalmente diferente. Hay que revalorizar el derecho individual y la iniciativa privada, y que el Estado cumpla con ese marco normativo para que nosotros podamos funcionar en libertad, etcétera. Y por supuesto que no tengamos inflación. Y ahí donde está el tema del presupuesto y de la emisión monetaria, porque un país con inflación no tiene destino. Ese es el punto. Por eso déjame volver a la UCD, a nuestro partido, ¿no? Que es liberal. El liberalismo nació como lucha contra el absolutismo, pero también el anarquismo y el socialismo. Lo que pasa que en la práctica el socialismo se hace estatista porque fue un invento de intelectuales, ¿no? Exacto, sí. No como el liberalismo, cuando se lleva a la práctica, ha producido la riqueza de todos los países más importantes del mundo. Lo que acaba de decir Ernesto, que en la revolución de 1688, la llamada revolución gloriosa, se cambia el paradigma del absolutismo por el tema de los derechos individuales y los derechos humanos, y donde vienen todas las constituciones norteamericanas, la nuestra también. Y para aclarar, cuando se aplicó, Ernesto, la Constitución argentina de 1853, 1860, respetuosa de los derechos individuales y la libertad, vino al país la inmigración, el país se hizo grande a partir de la organización, pero en pocos años hasta. Así que no entiendo cómo nosotros no vemos las razones por las cuales el país se hizo grande y las razones por las cuales el país ahora estamos en decadencia. Hay que volver que todos los regímenes colectivistas, centralistas, como lo que estamos enumerando ahora, todos han perecido. Mirá cómo le va a Venezuela, mirá cómo implosionó la Unión Soviética, nada menos Cuba con su sistema. Cuba lo estamos viendo y Corea del Norte, que es el país más pobre del mundo. Comparando con lo que dice Elena, comparando el mismo lugar, Corea del Norte y Corea del Sur, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasó con Alemania, cuando teníamos un Berlín de un lado y un Berlín del otro, dividido por un muro. Parece, Álvaro, que tu presencia acá ha movilizado mucho este programa, porque sin que nos diéramos cuenta se ha terminado antes de lo que imaginábamos. Se pasó toda la hora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por tenerte aquí con nosotros. Siempre está entonces Mauricio Cardoso acá haciéndonos esas señas que parece que tenemos que entregar el aire hasta la semana que viene, el día sábado, acá en nombre de Álvaro Sogaray y Graciela Elena Valero Narváez. Esperemos que la próxima vez, cuando ellos quieran, le vamos a abrir las puertas a esta gente con quien estamos tan de acuerdo ahora mismo. Señores, gracias, Mauricio. Será hasta el sábado. Hasta el sábado.